Hola, qué bueno que nos estamos reencontrando una vez más para continuar hablando de Cuba y su gente. En nuestro encuentro de hoy les propongo conocer un poco más acerca de aquella carta de despedida en la que el comandante Ernesto Che Guevara vaticinaba que en caso de llegarle la hora definitiva bajo otros cielos, su último pensamiento sería para el pueblo cubano. 30 años después del asesinato del Che, sus restos y los de otros compañeros caídos en aquella gesta boliviana recibieron el tributo del pueblo cubano. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante. Además, les estaremos brindando detalles sobre la entrañable amistad de Fidel y el Che, los motivos por los cuales el Che se marchó clandestinamente de Cuba en la década de 1960 y la creación de un importante centro de estudios. Hecha la invitación, acompáñenos. Desde los días precursores de la Sierra Maestra hasta la gesta boliviana, las relaciones entre Fidel y el Che se caracterizaron por el más entrañable afecto, respeto y admiración mutuas. El inicio de esta amistad comienza exactamente en el año 55, fecha en que llega Fidel a México y se encuentra con el Che por primera vez, y este encuentro ha sido contado por ambos en frases muy elocuentes, en las cartas, la misma que escribe el Che de despedida y otras entrevistas de Fidel. Sin embargo, nosotros aquí en el centro tenemos un privilegio extraordinario porque contamos con el diario que escribiera el Che de su segundo viaje, y por primera vez aparece un apunte en que escribe la impresión del joven Ernesto cuando conoce a Fidel. Y más o menos parafraseando puedo decirles que expresa de la forma siguiente: conozco al revolucionario cubano joven, inteligente, creo que simpatizamos mutuamente. Este hecho es interesante porque aquí ya va sintiendo uno la reciprocidad, el respeto, la admiración que ambos van sintiendo, y uno se imagina la conversación, esa y otras que tuvieron sobre los proyectos de ambos. Para Fidel, la liberación, la independencia de Cuba, el derrocamiento de Batista, el dictador. Para el Che, el propósito de colaborar con la liberación de nuestro pueblo, pero también aquel proyecto añorado desde mucho antes sobre emprender la lucha para liberar los pueblos de América Latina. Todavía no era un proyecto completo, era un ideario. Pero eso, por supuesto, nos da la medida de que ese impacto inicial contribuyó a reforzar el camino de ambos. E inclusive después, cuando por una delación los combatientes cubanos son presos en las cárceles de México, hay un hecho muy significativo de que el Che lo iban a dejar y liberaron a algunos de los combatientes, entre ellos Fidel, y Fidel le dice al Che: yo no te abandono, un elemento que lo marca profundamente entre ambos, y además él se da cuenta de la estatura del líder de la revolución cubana, de su honestidad, de la amistad, de la sensibilidad, que lo lleva al Che a escribir una poesía que para nosotros es conocida como el canto a Fidel. Che le da el primer nombre escrito a máquina, que se llama Más que canto, Rapsodia Fidel. Incluso firman con las letras muy usuales en él que dice mío, y firmado en la cárcel de México en Schultz cuando se produce el día del juramento. Es ahí donde él expresa: vámonos ardiente profeta de la aurora. Y aquí comienza el camino entre ambos de la lucha en la Sierra Maestra. Ya es conocido todas las responsabilidades que le da Fidel al Che, primer comandante, el invasor, todas estas cosas, y también las extraordinarias responsabilidades que desempeña el Che en Cuba después del triunfo de la revolución. Pero esto también es recíproco. Hay un trabajo del Che en el año 61 de Cuba, sección histórica, donde él habla de la admiración que le tiene a Fidel y donde dice una frase que hemos citado mucho: esa fuerza telúrica de la revolución
que se llama Fidel, hombre de alta estatura, que por eso es que ocupa el sitial. Es decir, que aquí en las pautas históricas se va marcando la realidad de esta amistad entrañable que significó un punto importante dentro del proceso de nuestra revolución en la relación entre ambos y las responsabilidades que ocupan, y que sin duda de ningún tipo pasarán a la historia como uno de los binomios más importantes, sobre todo de nuestro continente, en la liberación de nuestros pueblos. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Cuando el Che se marcha clandestinamente de Cuba, la prensa internacional desata una campaña de calumnias y tergiversaciones. El proyecto de liberación que emprende el Che como internacionalista en el año 65 tiene sus orígenes en aquellas conversaciones, uno se lo imagina, en México con Fidel, donde hablaban ambos de la liberación futura de América Latina. E incluso hay un compromiso establecido por Fidel verbalmente de que cuando triunfara la Revolución Cubana, el Che, cuando decidiera, podía emprender su deseo de ayudar a la liberación de los pueblos, y eso justamente lo que en el año 65 el Che Guevara emprende ya como dirigente de alta estatura en la liberación primero de los pueblos de África. Aquí es importante remarcar que Ernesto Guevara, junto con la vanguardia de la Revolución Cubana, desde el propio año 59 se reúne con movimientos de liberación, sobre todo los países del tercer mundo. Hay un punto de inflexión importante que es el año 64, donde el Che a finales del año emprende un recorrido por África hasta los primeros meses del 65, y viene el compromiso de participar en la lucha de liberación del Congo, proyecto que aborta, pero que es importante porque un poco se une a ese propósito del Che de desarrollar su proyecto de liberación particular. El proyecto del Congo abortó por razones circunstanciales y objetivas, pero hay que pensar que para el Che el punto de mira es el proceso de liberación de América Latina, porque desde mucho antes estuvo el intento del proyecto de Salta en Brasil, el concepto de irradiar la lucha en América Latina, y eso por supuesto, después que ya este proyecto del Congo, pues por supuesto aborta, el Che sale a Tanzania tratando de programar el itinerario, hace una escala en Praga, y ya él pensaba, en realidad en todo ese tiempo, trasladarse para América Latina. Sin embargo, el propio hecho de que el movimiento del Congo haya tenido sus dificultades hace que la columna de combatientes cubanos se trasladara, saliera del país y el Che estuviera en Tanzania. Pero en el momento en que el Che está en el Congo, se produce un hecho muy particular, que es la lectura de la carta que emprende Fidel cuando la constitución de nuestro Comité Central. He aquí el punto que ha sido muy debatido, muy polémico, y muchas calumnias se tejieron en ese momento, porque Fidel después lo explica. Él lee la carta porque el Che le da abierta en circunstancias de este tipo, porque ¿cómo explicar al pueblo de Cuba que el Che no estuviera en los miembros del primer Comité Central? Eso sí va desde el punto de vista de honestidad y de ética de la revolución, cómo explicar cuando no se podía decir dónde estaba el Che. Y esa es la razón que se adelanta la carta, se adelanta no, históricamente las condiciones propiciaron que esto fuera así, más allá de una fecha en particular. Ya el Che, al leerse la carta, pues por supuesto ya explícitamente se sabía todo el mundo los propósitos de su continuidad de la lucha y del proyecto que él iba a emprender. Por lo tanto, era su criterio que después del Congo, por estas razones que he explicado, saliera hacia América Latina directamente. Sin embargo, Fidel insiste en la necesidad de preparar las cosas con mayor detenimiento. Y estando en Praga, después de algunas conversaciones a través de carta de emisario, Fidel le escribe una carta al Che, que es realmente lo que desde mi punto de vista lo conmueve y lo estremece, y la decisión que toma es realmente de
entrenarse en Cuba para realizar después su salida hacia Bolivia, que era el país que se había decidido. La carta escrita por Fidel al Che en Praga, y si me lo permiten voy a leer un parrafito, dice lo siguiente: te escribo estas líneas con entrañable afecto y la más profunda y sincera admiración a tu lúcida y noble inteligencia, tan intachable conducta y tu inquebrantable carácter de revolucionario íntegro. Creo que aquí, en estas frases de Fidel, está condensada lo que respondimos anteriormente de la entrañable amistad, del respeto, el apoyo y la admiración contra cualquier tergiversación de la vanguardia revolucionaria cubana de Fidel al proyecto de liberación y al reforzamiento de la amistad entre ambos. A raíz de una conversación de su directora Aleida March con Fidel Castro, surge la idea de crear un centro que se encargara de investigar y divulgar la vida, obra y pensamiento del Che, y así consolidar un estudio más profundo, actualizado y vigente, y contribuir a la formación de las nuevas generaciones. Como continuidad del archivo personal del Che, el Centro de Estudios Che Guevara es creado en 1983. El centro cuenta con sus fondos documentales, bibliográficos y fotográficos, así como investigaciones realizadas sobre su ideario y acción revolucionarios, y radica en la antigua casa que ocupara el Che desde 1962 hasta el momento de su partida para el Congo. Indiscutiblemente, la relación fraternal entre Fidel y el Che ha quedado en la historia como un paradigma de la verdadera amistad. Por hoy es todo. Recuerde que nuestra cita será la próxima semana para continuar hablando de Cuba y su gente.